Advertí a mi adinerado padre que su nueva esposa tenía antecedentes de estafar a la gente. Me llamó celoso y le entregó toda su fortuna. Ahora ha aparecido sin hogar en mi puerta. Soy un hombre de 34 años que creció toda su vida sin un padre. Mis padres se separaron cuando era muy joven. Mi mamá provenía de una familia de clase trabajadora, mientras que mi papá era adinerado. Inicialmente, tuvieron un matrimonio feliz, pero la familia de mi papá no aprobaba que se casara con mi mamá porque pensaban que ella no era lo suficientemente buena para él. Hicieron su vida bastante difícil. Cuando yo nací, parecía que los parientes de mi papá redirigieron su negatividad hacia mí, lo que llevó a mi mamá a un punto de quiebre. Ella y mi papá discutieron al respecto, pero él lo ignoró, pensando que ella estaba exagerando. A medida que las cosas empeoraron, mi mamá se cansó y solicitó el divorcio. Yo era demasiado joven para entenderlo todo, pero lo único que recuerdo es haber pasado de vivir en una mansión con personal a un apartamento mucho más pequeño en las afueras, donde solo estábamos mi mamá y yo. Mis abuelos maternos fueron verdaderos salvavidas. Mi abuela cuidó de mí mientras mi mamá buscaba trabajo, y mi abuelo siempre estuvo pendiente de mí, llevándome y trayéndome de la escuela hasta que pude hacerlo solo. Aunque mi papá proporcionaba manutención infantil mensual, nunca tuvo interés en ser un verdadero padre. En los días programados para estar juntos, a menudo cancelaba en el último minuto, dejándome esperando. Gradualmente dejó de esforzarse por visitarme en absoluto. Todavía recuerdo mis cumpleaños, esperando ansiosamente a que mi papá se uniera a la celebración. Sin embargo, o bien llegaba tarde y borracho, o simplemente no aparecía. Cuando crecí y tuve mi propio teléfono, solía llamarlo todo el tiempo, pero rara vez respondía. Mi mamá, viendo que mi papá no estaba siendo responsable, siempre trató de estar allí para mí. Curiosamente, eso solía frustrarme aún más. Supongo que, como adolescente, siempre culpé injustamente a mi mamá por el hecho de que mi papá no quisiera estar cerca. Un día, cuando tenía 16 años, tuve una gran pelea con mi madre y decidí escaparme de casa. Llamé a mi papá, esperando que pudiera recogerme. No lo hizo. Entonces decidí presentarme en su puerta, ya que conocía su dirección. Toqué el timbre varias veces hasta que mi papá abrió la puerta. Parecía sorprendido de verme. Sonreí y le pregunté si podía entrar. Fue entonces cuando noté a una mujer parada detrás de él. Estaba usando la camisa de mi papá, lo cual me pareció extraño al principio. En lugar de darme la bienvenida, mi papá salió de la casa para hablar conmigo. Me preguntó si todo estaba bien, y le dije que había peleado con mi mamá, por lo que necesitaba pasar un tiempo en su casa hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, él me dijo que no estaba preparado para cuidar de un adolescente. Lo miré, tratando de entender qué quería decir con eso. Le recordé que era mi padre, pero me miró tímidamente y me dijo que era mala suerte, ya que estaba entreteniendo a su amiga. Me sugirió que regresara a casa con mi madre. Sus palabras dolieron profundamente. Fue como si mis gafas de color rosa se rompieran, permitiéndome ver las cosas como realmente eran. Al llegar a casa llorando, le conté todo a mi mamá. Ella me abrazó y trató de consolarme. Ni siquiera le importaba la pelea que habíamos tenido antes, lo cual me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo. Después de ese día, dejé de intentar comunicarme con mi papá. Solo le enviaba mensajes en días festivos o en mi cumpleaños, y aún así eran solo un par de palabras. Dejé de invitarlo a salir o a eventos escolares. La distancia entre nosotros no hizo más que crecer. Me prometí a mí mismo que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeño otra vez. Quería construir una vida por mi cuenta, basada en mi resistencia e independencia. Logré graduarme de la escuela secundaria y gracias a becas completas, pude ir a la universidad. Durante la universidad, mi padre me llamó de la nada un día. Habían pasado años desde la última vez que hablamos, y aunque dudé, respondí a regañadientes, pensando que podría tratarse de una emergencia. Por el tono de su voz, parecía estar ebrio. Anunció, con una felicidad evidente, que se iba a casar el próximo mes. Me quedé atónito mientras continuaba hablando de cómo quería que conociera al amor de su vida, como él la llamaba, y a sus hijos, que iban a ser mis hermanastros. Escuchar esto fue como un pinchazo en el pecho. Aunque a estas alturas sabía que mi papá no me amaba, siempre lo había atribuido al hecho de que no le gustaban los niños en general.
Pero escucharlo hablar tan emocionado sobre los hijos de su nueva esposa me hizo preguntarme si, simplemente, no me amaba a mí específicamente. Siguió hablando maravillas sobre sus hijastros y lo emocionado que estaba porque los conociera. Decliné educadamente, diciendo que estaba feliz por su matrimonio, pero que no quería involucrarme con su nueva familia. Sin embargo, comenzó a suplicarme, deseando que fuera parte de su ceremonia de bodas. No pensé que esto fuera una buena idea en absoluto, e intenté evitarlo, pero él parecía decidido. Cuando hablé con mi madre sobre el matrimonio de mi papá, estaba tan sorprendida como yo. No esperaba que él me llamara después de tantos años sin hablarnos. Me recordó que ahora era adulto y libre de tomar mis propias decisiones sobre si quería reconectar con él o no. Después de días de contemplación, acepté a regañadientes, esperando que esto pudiera ser un nuevo comienzo para nosotros y que él hubiera cambiado genuinamente. Mi padre me invitó a cenar para que pudiera conocer a su nueva familia antes de la boda. La cena fue una pesadilla absoluta, por decirlo menos. Su prometida, Kayla, me odiaba en todos los sentidos. Sus hijastros, Brandon y Ula, no estaban interesados en mí y se negaron a hablarme. La atmósfera era incómoda, dejando claro que no querían que estuviera allí. Mi padre, completamente ajeno a esto, siguió hablando emocionado sobre lo orgulloso que estaba de ser padre de 3 hijos ahora y de lo mucho que esperaba que todos nos uniéramos como familia. Me molestaba escucharlo hablar de construir una familia cuando no había sido capaz de ser un hombre de familia para mí y mi madre. Ahora pretendía ser un padre para sus hijastros después de años de no haberlo sido para mí. Decidí dejarlo pasar y mantuve la boca cerrada, queriendo darle el beneficio de la duda de que realmente había cambiado. Mientras comíamos, sacó el tema de su testamento y mencionó que había tenido que cambiar la propiedad de sus negocios. Asentí, sin mostrar mucho interés en la conversación. Entonces soltó la bomba. Me invitó esa noche para revelarme que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastros, Brandon y Ula. Dejé de comer, sorprendido, y lo miré fijamente. Explicó que no quería que me sorprendiera más tarde y que por eso me lo estaba diciendo ahora. Respiré profundamente y le pregunté por qué me lo decía en ese momento, dado que nunca había pedido nada de su dinero ni de sus negocios. Explicó que era por insistencia de Kayla, para evitar que yo molestara a sus hijos más adelante. Continuó diciendo que, como yo ya tenía un trabajo, no pensaba que necesitara ayuda financiera, mientras que Brandon y Ula, al estar desempleados, necesitaban aprender los entresijos de su negocio para tener éxito financiero. Me quedé allí, procesando la bomba que acababa de lanzar, mientras trataba de mantener la compostura. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. Mi padre respondió, con calma, que era una decisión práctica para el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé todos los años en los que no estuvo allí para mí, ni emocional ni financieramente, y ahora estaba entregándoles todo a sus hijastros. Se sintió como una bofetada en la cara. Mi padre parecía sorprendido por mi irritación y preguntó si el hecho de regalar su fortuna a sus hijastros era la causa de mi enojo. Lo miré directamente a los ojos y le aclaré que no me importaba que les diera su dinero. Lo que quería era que hubiera sido un buen padre para mí. Continué expresando que mi enojo provenía del hecho de que estaba priorizando a sus hijastros sobre mí, su propia carne y sangre. En respuesta, mi padre intentó justificar sus acciones, diciendo que no debería estar celoso e insistiendo en que trataba a todos de la misma manera. Sin embargo, la verdad era que sus palabras solo profundizaban la herida, resaltando la marcada diferencia entre cómo trataba a su hijo biológico y a sus hijastros. A pesar de mi enojo, decidí no armar un escándalo en la mesa. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Estaba claro que nunca fui una prioridad en la vida de mi padre, y me quedé lidiando con la realización de que sus promesas de cambio no eran más que palabras vacías. Después de la cena, le agradecí por la comida y me despedí de Kayla y sus hijos. Salí del restaurante y, al llegar a mi residencia, bloqueé inmediatamente a mi padre y a toda su nueva familia. Estaba decidido a no tener nada más que ver con ellos. Tras esa cena, dejé de pensar en mi padre, no quería tener nada que ver con él. Unos días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un chico llamado Michael. Sin pensarlo mucho, la acepté. Luego, zas. Michael me envió un mensaje con una foto, preguntándome si conocía a esas personas.
Fruncí el ceño mientras descargaba la imagen y veía que era una foto de mi papá con su nueva familia. Confundido, le pregunté de dónde la había sacado y por qué me la estaba enviando. Michael continuó diciendo que revisó el perfil de mi papá y encontró fotos antiguas mías con él. Al notar nuestras características similares, asumió que yo era su hijo. Explicó que conocía a Brandon y a Ula desde la escuela y quería discutir algo crucial con mi papá. Como mi padre nunca respondía, decidió comunicarse conmigo. Intrigado, le pregunté cuál era el asunto importante, y entonces soltó una bomba. Reveló que tanto Brandon como Ula tenían antecedentes de estafar a la gente. Al crecer en el mismo vecindario, Brandon era conocido por sus problemas de juego y había acumulado una deuda significativa que no podía pagar. Mientras tanto, Kayla tenía la costumbre de robar cosméticos y vestidos de tiendas locales. Su reputación de robo y juego era conocida. Un día, Kayla desapareció de repente con sus hijos, dejando a todos en el vecindario sorprendidos. Michael quería advertirnos sobre ellos en caso de que también fuéramos víctimas de estafas. Le pedí pruebas, y él me envió capturas de pantalla de mensajes grupales donde la gente discutía que Brandon les debía dinero. También compartió fotos de fichas policiales de Brandon de un arresto anterior, lo que evidenciaba su historial problemático. En cuanto a Ula, Michael trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial y tenía evidencia en vídeo de ella robando ropa de las tiendas. El gerente del centro comercial, que ya la había puesto en una lista negra, no se oponía a que el vídeo se volviera viral para advertir a otros. Esto me preocupó mucho. A pesar de no querer una relación con mi padre, no deseaba que lo lastimaran. Además, acababa de entregarles toda su fortuna, pensando que disfrutaría de una buena jubilación. Si estos chicos eran realmente estafadores, como advertía Michael, su riqueza podría desaparecer en poco tiempo. Le conté a mi madre sobre esto y busqué su consejo. Ella estaba tan sorprendida como yo. Estuvimos de acuerdo, y ella tomó la iniciativa de hablar con él para transmitirle lo que Michael me había compartido. Como era de esperar, a mi papá no le sentó bien y comenzó a discutir con mi madre. A pesar de contarle toda la historia, se negó a creernos, sugiriendo incluso que yo podría estar inventando todo para poner las manos sobre su fortuna. Incluso cuando mi mamá intentó mostrarle las pruebas que Michael me había enviado, las rechazó, insistiendo en que Brandon y Kayla no podían estar involucrados en esas cosas. Mi madre, que es una mujer directa, lo cortó de inmediato. Le recordó que ya habíamos hecho nuestra parte al darle un aviso, y que ahora dependía de él decidir qué hacer. Mi papá continuó negando cualquier participación de sus queridos hijastros en estafas. Incluso me envió un correo electrónico, ya que no podía comunicarse conmigo por llamada ni mensaje al haberlo bloqueado. En el correo decía que esta vez me había pasado de la raya y que no podía creer que intentara sabotear su relación con sus hijastros. Estaba más que enojado, pero decidí dejarlo así. Sabía que su karma le estaba alcanzando. Había dejado toda su fortuna a sus hijastros, quienes tenían antecedentes de estafa. Incluso después de advertirle, me culpó en lugar de investigar su pasado. Había hecho mi parte y ya no quedaba nada más que pudiera hacer. Esa fue la última vez que supe de mi padre. Tanto mi madre como yo lo cortamos permanentemente. Pasaron años desde aquel incidente. Mi madre eventualmente se casó con un hombre maravilloso llamado Luke. Es un compañero fantástico para ella, y disfruto pasar tiempo con él. Por mi parte, me gradué de la universidad y actualmente trabajo en una gran empresa. A lo largo de los años, mi madre y yo escuchamos por amigos en común que mi papá no estaba bien. Como era de esperarse, sus recién encontrados hijos estaban agotando lentamente su riqueza, y los negocios acumulaban muchas deudas. Nunca interferimos ni nos molestamos en verificar cómo estaba. Me mudé a mi propio apartamento y disfrutaba de mi libertad e independencia como adulto. Un día, sonó el timbre. Al abrir, me sorprendió ver a mi padre parado allí, una sombra de lo que alguna vez fue. No podía creer lo diferente que se veía. Le pregunté si todo estaba bien y qué hacía allí. Me explicó que estaba en apuros y no tenía a dónde ir. Había ido al lugar de mi madre, pero nadie respondió. Le informé que mi madre estaba de vacaciones con su esposo. Entonces, me dijo que tuvo que comunicarse con amigos en común para obtener mi dirección y poder venir a verme. Dividido entre la compasión y años de resentimiento, lo dejé entrar con la condición de que tenía 10 minutos para explicarse antes de pedirle que se fuera.
La tensión pesaba en el aire mientras le hacía señas para que tomara asiento, reprimiendo la tormenta de emociones que bullía dentro de mí. Confesó nerviosamente que había perdido toda su fortuna por culpa de Ula y Brandon. Ni siquiera me inmuté al escuchar esto porque sabía que sucedería algún día, ya lo había advertido años atrás. Continuó explicando que sus hijastros habían sumido el negocio en una deuda sustancial. Incapaces de pagar los préstamos, el banco se apoderó de la casa familiar como pago. Ahora, se encontraban sin hogar, viviendo en un motel. Cuando intentó hablar con Kayla sobre las acciones de sus hijos, ella se enfureció y amenazó con el divorcio. Según ella, sus hijos solo estaban tratando de hacer lo que creían correcto y que él no debía criticarlos por ello. Lo escuché en silencio, pero en ese punto no pude evitar interrumpir. Le pregunté por qué estaba tan sorprendido por lo que habían hecho cuando yo le había advertido exactamente sobre esto. Mi padre explicó que en ese momento no quería creerme, pensando que yo simplemente estaba celoso de que él los favoreciera. Genuinamente creía que eran buenos chicos. Para mi sorpresa, luego empezó a culparme, diciendo que debería haber tratado de convencerlo mejor y que, tal vez, este lío podría haberse evitado. Decidí que era momento de enseñarle una lección por nunca asumir la responsabilidad de sus propios errores. Determinadamente, encendí la televisión y conecté mi teléfono por Bluetooth. Quería que presenciara todas las pruebas que Michael me había enviado años atrás sobre Brandon y Ula. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par al presenciar una cascada de evidencias, capturas de pantalla, fichas policiales y un vídeo que mostraba a Ula robando en un centro comercial. Las consecuencias de su decisión de confiar en estas personas estaban desplegándose ante él. El dolor, la traición y la devastación llenaron la habitación, resonando las mismas emociones a las que él me había sometido sin saberlo hacía años. Era un ajuste de cuentas visual, un amargo reflejo de las elecciones que había hecho. Mi padre se quedó sentado en silencio, atónito, confrontado por las consecuencias de sus acciones. La habitación estaba cargada con el peso de las verdades no dichas, y aproveché el momento para dictar mi propio veredicto. Esto es solo el comienzo, declaré con voz firme y resuelta. Perdiste todo porque te negaste a creerme a mí y a mi madre cuando te dijimos la verdad sobre ellos. Tu legado se ha ido por completo, y ahora debes enfrentar la realidad de tus decisiones. Le expliqué cómo, durante toda mi vida, había querido creer que era una buena persona, solo para ser decepcionado una y otra vez. Ahora, me alegraba que estuviera recibiendo su merecido. Intentó protestar, sugiriendo que yo podría haber llevado las pruebas a la policía y ayudado a descubrir la verdad sobre ellos. Pero le grité, dejando claro que no era mi responsabilidad denunciar nada. Le recordé que mi madre había intentado mostrarle las pruebas, pero que él se había negado obstinadamente a aceptarlas. ¿Qué más esperabas que hiciéramos?, dije con firmeza. Le dejé claro que no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo por haber perdido toda su fortuna. Debería haber sabido mejor. Con eso, lo dirigí hacia la puerta y le pedí con firmeza que abandonara mi apartamento. Aturdido, salió en silencio. La venganza no se trataba de rebajarme a su nivel, se trataba de exponer la magnitud de su error de juicio y asegurarme de que las consecuencias de su confianza mal colocada resonaran en el silencio inquietante de su conciencia. Aunque me siento satisfecho con mi decisión de finalmente mostrarle la verdad sobre sus hijastros, no puedo evitar recordar la expresión de traición en su rostro cuando finalmente comprendió quiénes eran realmente. Aún así, me queda un pequeño remordimiento por no haber logrado convencerlo lo suficiente antes de que entregara toda su fortuna a personas con antecedentes de estafa. Actualización 1. Para aquellos que creen que podría haber hecho más, quiero aclarar algo: mi madre tuvo una conversación muy seria con él sobre este tema, esperando que viera la verdad. Pero mi papá se negó a creernos. No quise comunicarme con él en ese momento porque estaba demasiado herido y necesitaba proteger mi salud mental. Él tomó esa decisión sin consultar a nadie. Tampoco hizo una verificación de antecedentes sobre Kayla y sus hijos. Una simple revisión podría haber evitado todo esto. No sé si alguna vez estaré listo para tener una relación con mi padre, al menos por ahora. Me ha hecho pasar por mucho en el pasado. Sin embargo, seguiré yendo a terapia, para trabajar en mis propios problemas. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde el incidente con mi papá, pero anoche, de manera inesperada, recibí una llamada suya en plena madrugada. Estaba muy ebrio.
sus palabras eran entrecortadas, y apenas podía hablar con claridad. Preocupado, le pregunté a mi padre si algo había pasado, pero la llamada se desconectó abruptamente. Pensando en su seguridad, intenté comunicarme con él varias veces hasta que finalmente alguien respondió. Era el camarero del bar, quien me informó que mi papá no estaba en condiciones de caminar y me pidió que fuera a recogerlo. Tras recibir la ubicación, conduje de inmediato hasta allí. Al llegar, encontré a mi padre completamente borracho, repitiendo arrepentimientos incoherentes sobre sus acciones con mi madre y diciendo que la única persona en la que podía confiar era yo. Ignorando sus comentarios, lo ayudé a subir al coche. Inseguro de si debería llevarlo al motel donde estaba alojándose con Kayla, le pregunté si quería descansar en mi apartamento. Mi papá respondió que no podía volver con ella. Confundido, le pedí más detalles, pero me di cuenta de que no estaba en condiciones de explicarse. Así que decidí llevarlo a mi casa. Todo esto ha sido bastante inusual, especialmente ver a mi padre tan afectado. Informé a mi madre sobre lo sucedido, regresó de sus vacaciones y está en camino a mi apartamento. Quiere estar presente cuando lo enfrentemos para aclarar lo que pasó. Actualización 3. Después de que mi padre despertó, mi madre y yo lo enfrentamos. Al principio, parecía reacio a abrirse, pero le pedí firmemente que no volviera a llamarme en medio de la noche perturbando mi descanso. Se disculpó, explicando que sentía vergüenza por todo lo que había ocurrido. Finalmente, confesó que Kayla lo había dejado después de que le mostró las pruebas en mi televisor. Cuando la enfrentó, ella negó todos los errores de sus hijos y acusó a mi padre de creer en mis mentiras. Al amenazar con involucrar a la policía, Kayla finalmente confesó, sabía desde el principio que sus hijos eran estafadores. Explicó que había intentado reformarlos, pero ellos persistían en su comportamiento. Reveló que habían dejado su ciudad para comenzar de nuevo en un lugar donde nadie los conociera. Cuando conoció a mi padre, vio estabilidad financiera y esperaba que sus hijos cambiaran, pero no lo hicieron. En lugar de eso, acumularon más deudas y arruinaron su vida. Kayla admitió que había estado pensando en dejarlo desde que perdió su fortuna. Finalmente, empacó sus cosas y se fue. Mi padre, casi al borde de las lágrimas, narró el incidente. Aunque sentí compasión por él, no pude evitar reflexionar sobre cómo se había cavado su propia tumba al confiar en Kayla en lugar de en mí y en mi madre. Si tan solo me hubiera escuchado, aún tendría su mansión y su negocio familiar. Se disculpó profusamente, pidiéndole perdón a mi madre y reconociendo el daño que le había causado. Admitió que nunca debería haberla dejado ir. Luego, se volvió hacia mí y me preguntó si podía encontrar en mi corazón la fuerza para perdonarlo. Nos quedamos en silencio, y mi padre expresó su compromiso de pasar el resto de su vida tratando de enmendar las cosas con nosotros. Kayla y mi padre están iniciando conversaciones con sus abogados para el divorcio. Espero que mi padre también tome medidas legales contra ella y sus hijos por todo lo que ha perdido. Aunque probablemente sea una batalla difícil, con las pruebas que le proporcioné y la información que pueda recopilar sobre el mal manejo de los fondos de la empresa, podría tener un caso sólido. Por ahora, espero que mi padre aprenda a vivir con sus errores y reflexiones sobre lo que perdió al dejarnos a mi madre y a mí. Ojalá esto lo motive a convertirse en un hombre mejor con el tiempo. En cuanto a mí, mantendré la cabeza en alto e intentaré ser la mejor versión de mí mismo, tal como mi madre me enseñó a ser.